El aire de Dublín estaba saturado de música, risas y un olor dulzón a cerveza derramada. Las calles se habían transformado en un río humano que avanzaba entre banderas verdes, gorros ridículos y rostros pintados con tréboles. Era el día de San Patricio, y la ciudad parecía latir al ritmo de los tambores de las comparsas. Valentina y Rodrigo, recién llegados desde Santiago, caminaban fascinados por la energía desbordante. Habían planeado este viaje como una celebración íntima, recorrer pubs, perderse en las calles empedradas y dejarse arrastrar por la fiesta. Todo parecía perfecto. Sin embargo, bajo la superficie alegre, algo se agitaba. Entre los desfiles, los turistas disfrazados y los niños que corrían con globos, había rostros que no sonreían. Personas que se movían en dirección contraria, vestidas con abrigos oscuros, observando con una calma inquietante. Rodrigo lo notó primero, un grupo de hombres y mujeres que no participaban en la celebración, sino que parecían medir el pulso de la multitud. Sus ojos se encontraban fugazmente con los de los transeúntes, y luego se deslizaban hacia las sombras de los callejones. Valentina, más sensible a los detalles, percibió un murmullo extraño entre la música. No eran cánticos festivos, ni las canciones tradicionales que brotaban de los pubs. Era un susurro grave, en un idioma que no reconocía, repetido como un rezo. Al principio pensó que era parte de algún espectáculo alternativo, pero la cadencia era demasiado solemne, demasiado antigua. El sonido parecía provenir de las bocacalles que desembocaban en el río Liffey, como si el agua misma vibrara con cada palabra. La pareja se dejó llevar por la corriente humana hasta O'Connell Street, donde el desfile alcanzaba su punto más alto. Carros alegóricos pasaban adornados con figuras de santos, duendes y dragones pintados. Los turistas aplaudían, los locales cantaban, y todo era un carnaval de luz y ruido. Pero en medio de la algarabía, Rodrigo volvió a verlos, los encapuchados, apenas visibles entre la multitud, se detenían en esquinas estratégicas, levantando discretamente pequeños recipientes metálicos que brillaban con un líquido oscuro. Uno de ellos, al girar, dejó ver fugazmente un símbolo grabado, una serpiente enroscada, con la boca abierta en un gesto de furia. El contraste era perturbador. La fiesta seguía, pero la presencia de aquel grupo parecía abrir una grieta invisible en la ciudad. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo todavía, sino la intuición de que algo estaba fuera de lugar. El bullicio, los colores y la música se mezclaban con un trasfondo de tensión que nadie más parecía notar. Como si Dublín celebrara en la superficie, mientras en sus entrañas se preparaba un ritual distinto, oculto, destinado a despertar algo que nunca debió regresar. Valentina y Rodrigo, agotados por el bullicio del desfile, decidieron apartarse de la corriente humana. Las calles principales estaban saturadas de música y gritos, pero los callejones laterales ofrecían un respiro. Allí, la ciudad parecía distinta, las luces eran más tenues, el eco de los pasos más marcado, y el aire cargado de humedad proveniente del río Liffey. Fue en ese silencio relativo donde escucharon con claridad los cánticos que antes se confundían con el ruido de la fiesta. Las voces eran graves, rítmicas, y parecían provenir de un idioma que ninguno de los dos reconocía. No era inglés, ni gaélico moderno, sino algo más arcaico, con sílabas que se arrastraban como serpientes. Intrigados, avanzaron hacia la fuente del sonido. En una pequeña plaza oculta entre edificios antiguos, encontraron un círculo de velas verdes y negras. Al centro, un cuenco metálico lleno de agua vibraba como si algo invisible lo agitara desde abajo. El reflejo del fuego sobre la superficie líquida mostraba formas imposibles, escamas, colmillos,
ojos que se abrían y cerraban. Rodrigo dio un paso atrás, pero Valentina permaneció inmóvil, hipnotizada por la escena. Entonces, uno de los encapuchados giró la cabeza y los vio. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos brillaban con un fulgor reptiliano. Se acercó lentamente, sin mostrar sorpresa ni enojo, como si los hubiera estado esperando. Con una voz áspera, les dijo: «Sean bienvenidos. Hoy serán testigos del regreso». La pareja se miró, confundida. El hombre extendió una mano hacia el cuenco, y el agua se elevó en una espiral imposible, formando la silueta de una serpiente colosal. El resto del grupo continuaba con los cánticos, cada vez más intensos, como si la ciudad entera vibrara con ellos. Valentina sintió un frío recorrerle la columna, y Rodrigo la tomó del brazo, intentando arrastrarla fuera. Pero el círculo de encapuchados se cerró alrededor de ellos, bloqueando cualquier salida. El líder del grupo, una mujer de voz profunda, habló sin dejar de mirar el agua que se agitaba: «El Oigipeista guarda. Y para que despierte, necesita testigos. Forasteros, como ustedes». La pareja comprendió que no se trataba de un accidente. No habían llegado allí por casualidad, habían sido atraídos, elegidos. El murmullo del río cercano se mezclaba con los cánticos, y por un instante, Valentina creyó escuchar un siseo proveniente de las profundidades. El círculo de velas ardía con una intensidad antinatural, como si el fuego se alimentara de algo más que cera. El agua del cuenco se agitaba violentamente, proyectando sombras que parecían cobrar vida en las paredes húmedas de la plaza. Valentina y Rodrigo, atrapados en medio de los encapuchados, sentían que el aire se volvía más denso, cargado de un olor metálico, como hierro oxidado mezclado con algas podridas. La líder del grupo levantó los brazos, y los cánticos se transformaron en un rugido coral. El idioma era incomprensible, pero su cadencia transmitía un poder primitivo. El agua se elevó en una columna líquida, y en ella se delineó la silueta de una serpiente gigantesca, escamas oscuras, colmillos curvados, ojos que brillaban como brasas. No era una ilusión. El Oigipeist estaba allí, atrapado entre el mito y la realidad, intentando abrirse paso. Rodrigo apretó la mano de Valentina, desesperado. «Tenemos que salir de aquí», susurró, pero la mujer encapuchada lo escuchó. «No hay salida», respondió con calma. Su voz era grave, como el eco de una caverna. «El sacrificio debe ser extranjero, para que la tierra acepte al antiguo guardián. Ustedes han sido elegidos». La pareja comprendió la magnitud de su error, no habían tropezado por azar con el ritual, habían sido atraídos. El culto los había observado desde el desfile, reconociendo en ellos lo que necesitaban: forasteros, ajenos a la tierra irlandesa, perfectos para ofrecer al monstruo. El agua del cuenco se desbordó, extendiéndose por el suelo como tentáculos líquidos que buscaban sus pies. Valentina retrocedió, pero el círculo de encapuchados se cerró aún más. Los cánticos se intensificaron, y el río cercano respondió con un murmullo profundo, un siseo que parecía provenir de las entrañas de la ciudad. Por un instante, Valentina creyó ver el rostro de San Patricio en una de las sombras, luchando contra la serpiente, como en los relatos antiguos. Pero la visión se desvaneció, reemplazada por la certeza de que el santo ya no estaba allí para protegerlos. El Oigipeist, desterrado siglos atrás, estaba a punto de regresar, y ellos serían la ofrenda que abriría la puerta. El rugido del Oigipeist resonó como un trueno contenido, sacudiendo las paredes de la plaza. El agua del cuenco se desbordó en todas direcciones, formando charcos que parecían palpitar como organismos vivos.
Las velas estallaron en llamaradas verdes, iluminando los rostros encapuchados con un resplandor espectral. Valentina sintió que el aire se quebraba, como si la ciudad entera estuviera a punto de abrirse en dos. En ese instante, un estruendo externo irrumpió, los fuegos artificiales del desfile explotaban sobre el cielo de Dublín, lanzando destellos rojos y dorados. El contraste fue brutal, la celebración alegre afuera y el horror ritual adentro. Rodrigo, aprovechando la distracción, tomó una botella de vidrio que alguien había dejado en el suelo y la lanzó contra el círculo de velas. El impacto fue violento, el fuego se apagó en un chispazo, y el agua que se elevaba cayó de golpe, desmoronando la silueta de la serpiente. El culto reaccionó con gritos furiosos, pero el hechizo se había debilitado. El Ouija-Paste rugió una última vez, un sonido que heló la sangre, antes de desvanecerse en un chillido líquido que se confundió con el murmullo del río. Valentina y Rodrigo aprovecharon el caos, empujaron a dos encapuchados y corrieron hacia el callejón. Sus pasos resonaban en el empedrado, perseguidos por voces que los maldecían en aquel idioma arcaico. La ciudad los recibió con un contraste surreal. Al salir de la plaza, se encontraron de nuevo con la multitud festiva, música, risas, banderas verdes ondeando. Nadie parecía haber notado el cataclismo que acababa de ocurrir a unos metros. La pareja se mezcló con la corriente humana, jadeando, intentando pasar desapercibidos. El olor a cerveza y pólvora reemplazó el hedor metálico del ritual, pero el miedo seguía adherido a su piel. Rodrigo miró hacia atrás una última vez. En la entrada del callejón, la líder del culto los observaba. No corría, no gritaba. Solo los miraba con una calma perturbadora, como si supiera que la fuga era apenas un retraso, no una victoria. Sus ojos brillaban con el mismo fulgor reptiliano que habían visto en el cuenco. Valentina lo tomó del brazo y lo obligó a seguir caminando. La música del desfile los envolvió, pero el siseo del río seguía resonando en sus oídos. Los días posteriores al desfile transcurrieron con una calma engañosa. Valentina y Rodrigo intentaron convencerse de que lo vivido había sido una alucinación provocada por el cansancio, el alcohol y la sugestión de una ciudad en fiesta. Sin embargo, cada vez que cruzaban el puente sobre el Liffey, el recuerdo del círculo de velas y del agua elevándose en espiral regresaba con una nitidez insoportable. Una tarde, mientras caminaban por la ribera, Valentina se detuvo de golpe. El río parecía más oscuro de lo habitual, como si una sombra se desplazara bajo la superficie. Rodrigo, al notar su inquietud, intentó bromear, pero entonces lo escuchó, un murmullo profundo, un siseo que no podía confundirse con el viento ni con el movimiento del agua. Era un sonido reptiliano, prolongado, que parecía pronunciar sílabas antiguas. Ambos se miraron, pálidos, sabiendo que no era producto de su imaginación. El culto había fallado en su intento de traer de vuelta al Ouija-Paste, pero no había desaparecido. En los callejones aún se veían símbolos pintados con tiza verde, y en los muros húmedos aparecían marcas en forma de serpiente. La líder, aquella mujer de ojos brillantes, parecía seguirlos con su mirada invisible, como si la ciudad misma conspirara para recordarles que habían sido elegidos. Valentina comenzó a tener sueños recurrentes, serpientes enroscadas alrededor de torres medievales, un rugido que sacudía las piedras, y un río que se abría como una herida para dejar escapar algo colosal. Rodrigo, por su parte, despertaba cada noche con la sensación de que alguien lo observaba desde la ventana del hotel. Ninguno se atrevía a hablar demasiado del tema, como si ponerlo en palabras pudiera darle más fuerza. El Liffey seguía fluyendo, indiferente a la vida cotidiana de Dublín. Pero para ellos,
Cada reflejo en el agua era una advertencia. El Oigipaist no había regresado del todo, pero tampoco estaba dormido. Y en el murmullo constante del río, los turistas chilenos comprendieron que la ciudad guardaba un secreto que jamás podrían olvidar. What is that thing? The prophecy awakened!